Bienvenidos al programa Al Purgatorio Una Manita. Soy su amiga Adriana Cinta. Inscríbete en nuestro canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita. O Facebook, que es Al Purgatorio Una Manita Facebook. O tenemos una página web www.alpurgatoriounamanita.com. El Twitter es Purgatorio Ayuda. El correo es alpurgatoriounamanita@yahoo.com.mx y el blogspot es Alpurgatorio Una Manita Blogspot. Hoy les vamos a presentar una plática del padre Adrián Huerta Mora sobre la gracia mística de la acción de la sierva de Dios María Angélica Álvarez y Casa y de Monseñor Luis María Martínez. El convento donde están sus restos y sus libros es el Convento de la Visitación. El teléfono es el 5598-0868. Y también, pues aquí puedes tú hacerte guardia de honor. Llama por teléfono y hazte guardia de honor y vas a recibir muchas gracias. Porque es una gracia del Sagrado Corazón de Jesús. De Monseñor Luis María Martínez. Y hoy nos va a hacer favor de darnos una plática sobre una gracia muy grande que recibió la Madre María Angélica, que ella le puso por nombre la acción. Ya el Padre nos dirá cómo es ese asunto. Iniciamos y gustamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. envía Señor tu Espíritu. Y será creado por la Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Hemos confiado. Por la gracia que nos toca celebrar y compartir los 100 años de esa gracia mística de la acción que la sierva de Dios, Madre María Angélica Álvarez y Casa, recibió. Voy a dar lectura a una carta que escribió el reverendo Padre Pedro Fernández Rodríguez, de la Orden de Predicadores, postulador de esta causa de canonización de la Madre Angélica y también del Monseñor Luis María Martínez. El Padre Pedro Fernández nos envía esta carta a los que nos hemos congregado a celebrar este centenario de la gracia mística de la acción de la Madre Angélica. Nos dice: hoy es un gran día, es el centenario de la gracia de la acción, una gracia mística, misteriosa, que Dios ha querido mostrar en parte, pero no en toda su grandeza. A nosotros nos corresponde admirar esta gracia y reflexionar sobre ella, aceptando el plan que Dios tiene sobre ella. La polvadera es parte del plan de Dios. Nosotros sigamos adelante, sometidos a la voluntad de Dios, que es voluntad de salvación y de amor. Las dificultades son señal de la presencia de Dios. Doy gracias a Dios por el acto que hoy celebrarán ustedes en el monasterio con motivo de esta gracia para dar gracias a Dios y seguir a Cristo con la cruz hasta el Calvario. Que Dios nos conceda celebrar la Santa Misa identificándonos con Cristo, sacerdote y víctima. Estaré presente con mi deseo y oración. Con mucho gusto saludo a toda la comunidad y a todas las personas que se reúnan en el monasterio con motivo de este centenario. Sigamos caminando bajo la protección de la Virgen María. Dios sea bendito. Padre Pedro Fernández, Orden de Predicadores. Pues muchas gracias al Padre Pedro, que nos habla entre líneas ahí de las dificultades que se están padeciendo precisamente por esta causa. Pero, como dicen por ahí, un siervo de Dios que lo que no crece entre espinas no es de Dios. Va creciendo entre espinas todo esto. Ahí se va viendo la mano de Dios. Si lo aceptamos nosotros también con humildad, como él dice, con sencillez.
sencillez, sabiendo que esa es la voluntad de Dios, que es lo primero que nos enseñan a cumplir los santos, la voluntad de Dios, y más en las duras pruebas. Como los libros se publican para leerse, y este libro de la biografía de Monseñor Luis María Martínez, que se publicó por allá en el año 2002 por el Seminario Conciliar de México, yo era seminarista entonces, ya de finales de la etapa teológica, participé con el padre Pedro de algunas cosas, fui el responsable de la edición de este libro. Quise tomar de aquí lo que el padre Pedro Fernández ha escrito, que es mucho, es el que mejor conoce esta gracia, el que la ha profundizado, el que nos la explica mejor. Y quise tomarlo directamente de aquí. ¿Para qué preparar otras cosas si aquí está lo esencial? Y para que lo compartamos como hermanos, como amigos de la Madre Angélica, admiradores, devotos de ella, por sus gracias. Nos dice el padre Pedro Fernández, postulador y estudioso de esta gracia mística: estando en Madrid la hermana María Angélica Álvarez de Casa, el 31 de octubre de 1916, recibió una gracia sorprendente que obligó al padre Luis María Martínez, como responsable de su vida espiritual, a emitir un juicio sobre el valor de esta gracia, llamada por la hermana gracia de transformación divina. A continuación, el padre Pedro transcribe la carta de la hermana María Angélica, donde comunica y describe esta gracia al padre Martínez, y posteriormente recuerda la respuesta epistolar del padre Martínez a esta gracia. Aquí explica la Madre Angélica: en este día dedicado a la Santísima Virgen, 21 de noviembre, presentación en el templo, y bajo su maternal amparo me decido, puesto que esta es la voluntad de Dios, a hablar de una gracia estupenda y maravillosa que Dios ha obrado en mí. Se realizó el 31 de octubre próximo pasado, mas me sucedió con esta gracia insigne lo que ya me pasó con la del matrimonio espiritual del 20 de abril de 1914, que no acababa de decidirme a ponerla por escrito. Lo uno, porque me parecía que para describirla hasta la lengua de un serafín sería corta y grosera. Lo otro, porque me parecía que nadie entendería este lenguaje celestial, y sobre todo ese amor incomprensible de Dios que excede a todo lo que pueden concebir todas las inteligencias creadas. Y así, en el día que recibí esta gracia suprema del 31 de octubre, cuando estaba aún como embriagada de amores, dije abiertamente: no quiero hablar de la gracia que hoy recibí, etc. Mas pasando el tiempo, nuestro Señor me dio a entender que quiere que la escriba, y así me someto a sus divinos mandatos, pues yo no vivo sino para agradarle a Él solo. Y ya sabemos que no hay nada oculto que no llegue a saberse, que se refiere precisamente a la palabra de Dios. Y estas, aunque sean revelaciones privadas, no dejan de ser consecuencia de la palabra de Dios, del mensaje de la salvación y para nuestra salvación. Hacía unos días que había tenido una contemplación sobre el inefable misterio de la Eucaristía. Después, unos días de profunda humillación, y luego, ese mismo día 31 de octubre, un gran recogimiento, pero de nada de esto sabía yo el porqué, y solo me dejaba hacer de Dios lo que Él quisiera. Por lo demás, nunca me imaginé lo que iba a pasar. Estaba en el refectorio y, acabada la cena, sentí una transformación divina que se obraba en mí, y como si yo no viviera sino Jesucristo en mí, y estando así, y como cercada de luz y levantando los ojos al cielo: Padre mío, todas las cosas te son posibles. Después, tomando en las manos el pan y bendiciéndolo: Hoc est enim corpus meum, y de la misma manera bendiciendo el vino: Hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti, mysterium fidei.
qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionum peccatorum. Las palabras de la consagración, que los sacerdotes pronunciamos en la Santa Misa. Después, recibiendo el preciosísimo cuerpo y bebiendo la preciosísima sangre, haced esto en mi memoria. Y volviendo segunda vez los ojos al cielo, ahora, Padre mío, ahora eres juntamente glorificado con tu Hijo y el Espíritu Santo. Aquí terminó la transformación divina y solo me quedé experimentando las inefables consecuencias. Inefables, ya sabemos lo que significa, lo que no se puede explicar con lenguaje humano. Por eso los místicos sufren mucho cuando sus directores espirituales les dicen que escriban, les piden que escriban esas experiencias divinas, místicas, y sufren mucho porque el lenguaje humano alcanza ni siquiera un 10%, como dicen, un puntito de lo que están experimentando, las consecuencias inefables, lo inefable, lo exquisito del amor de Dios, de estar en ese ámbito divino. Viene la explicación de esta gracia, la majestad y grandeza de tal gracia, como decía antes. La lengua de un serafín sería corta para describirla, por lo inefable, y cualquier pincel tosco para pintarla. ¿Y quién la entenderá? Un San Francisco de Asís, en el momento de recibir en su cuerpo las sagradas llagas que hicieron de él un vivo retrato de Cristo, o un San Pablo cuando, embriagado de amor y en una divina transformación, exclamó: ya no vivo yo, sino Jesucristo en mí. Así pasó. Y para darme a entender, en alguna manera multiplicaré comparaciones. Es lo que más hacen los místicos, comparaciones y comparaciones, para dar a entender lo que están experimentando o lo que experimentaron de esa presencia de Dios en su vida o de esa transformación divina como la Madre Angélica. Sepamos que es hasta el momento la gracia más grande que Dios ha concedido. No hay ningún santo, ninguna santa que haya llegado a esta gracia mística. Por eso el señor canónigo don José Luis Guerrero Rosado, gran teólogo guadalupano que acaba de morir hace unos días, viviendo en casa sacerdotal de la Basílica, dijo una vez en el seminario, en unas conferencias, yo estaba como seminarista, dijo: la Madre Angélica o es la más grande santa de la Iglesia o está totalmente loca. Pero ya sabemos cuál es la locura de ella, la locura de la que acusaban a Cristo Jesús, también, que se había vuelto loco. Y Monseñor Martínez hablará de esa locura. ¿Qué locura? La locura de Dios que el mundo no entiende y se resiste a entender en muchos ambientes. Así como un hipnotizador hace que la persona hipnotizada haga tal o cual cosa, solo que aquí no estaba afuera sino dentro. Como cuando alguno se disfraza y debajo de una máscara y dominó habla y hace lo que quiere. Como cuando una execrable posesión habla y obra el maligno espíritu en un hombre. Perdona, Jesús mío, que con tan indignas comparaciones trate de explicar cosa tan divina. Mas en un hipnotizado, con un disfraz y en un poseso haya bulia, y aquí hay un consentimiento plenísimo por parte del alma a todas las operaciones de Dios. En una palabra, se realizaron plenamente aquellas palabras de San Pablo: vivo non ego vivit vero in me Christus. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Absurdo sería, blasfemia y herejía decir que una miserable mujer había consagrado el cuerpo del Señor. Mas quien vislumbra algo las maravillas del amor infinito de Dios, adora en silencio sus incomprensibles caminos, las hazañas de su amor. Como vemos, ella misma aclara de que no está realizando una función sacerdotal sacramental de la Eucaristía o propia del sacramento de la Eucaristía.
ella habla de las hazañas del amor de Dios, del amor de Cristo, sus incomprensibles caminos. Ella hace como un análisis de esta gracia. Dice: agobiada bajo el peso de tal gracia, le decía a mi amante con mayúscula: ¿por qué me das tanto, Dios mío? Y después, pasados unos días, empecé a estudiar esta gracia en todos sus aspectos, no porque tuviera la menor duda sobre ella, sino por su novedad y grandeza. Ella misma se pone a estudiar esta gracia tan sublime que ha recibido, porque ya había recibido las anteriores, por decirlo así, ¿verdad? La del matrimonio espiritual y otras más, y en tan corta vida de consagración como religiosa. Hacía 10 años, por lo menos, que tenía 28 años de edad, o casi 29, cuando recibe esta gracia mística, y tenía como 10 años de que había profesado perpetuamente como visitantina. En 10 años, tan pronto recibir todas esas gracias, habla de que desde su ambiente familiar y por varias generaciones atrás se venía forjando, fraguando una gran santa. Los santos surgen así, de que desde varias generaciones viene un ambiente de gracia que se llama exterior, un ambiente de gracia, un ambiente muy cristiano, muy piadoso, que va forjando hasta que brota la flor de la santidad en uno de los miembros. No porque los demás no lo sean, pero Dios escoge a un alma de esa familia, de ese ambiente, y la Madre Angélica fue la gran elegida. Entonces, por eso ella tiene la facilidad de explicar, de hacer un análisis de esta gracia que ha recibido. Dice: primero su principio. Habla de su principio, de su fin, de las consecuencias. Su principio, una divina transformación en Jesucristo. 2, su fin, únicamente la gloria de Dios, no para que ella buscara prestigio, como dice por ahí, sino únicamente la gloria de Dios. 3, los medios, los mismos de que se sirvió Jesús en la última cena, el pan y el vino, fundamentales. 4, las circunstancias, un alma endiosada, un cuerpo dócil a la acción divina que presta sus ojos, sus manos, su voz, etc. Ella, recordemos, ya vivía en el abandono total a la voluntad de Dios, que es como el cuarto paso de la conversión, de la santificación, el abandono total en la voluntad de Dios. Un refectorio, como otro cenáculo, es el lugar, la hora cerca de las 7 de la noche, el tiempo después de la cena, y últimamente un pan blanco y sin levadura, un poco de vino muy puro. Esos son los medios. Las consecuencias, quinto, las consecuencias, un estado de alma divino, unos incendios de amor incomparables, un empequeñecerse, anonadarse y hacerse nada el alma delante de Dios y de las criaturas, una pureza exquisita de alma, de corazón y de cuerpo para poder tratar el sacratísimo cuerpo del Señor. Habla de un acto repetido. Debo advertir que aunque solo en aquella noche sentí la divina transformación, sin embargo, todos los días, mañana y noche, hago esto mismo desde que Jesús me enseñó a consagrar. Y siento que en esto se complace grandemente la Augustísima Trinidad por los soberanos efectos que en el alma se logran. Esta frasecita es la que ha causado revuelo, de que Jesús me enseñó a consagrar. Y es donde vienen muchos ataques de los grandes teólogos, hasta del mismo Vaticano, que luego nuestros grandes teólogos son más pelagiados, porque luego no confían en la gracia de Dios más que en sus tremendos conocimientos intelectuales. Se confía más en los conocimientos intelectuales que en la gracia de Dios. Y así tenemos verdaderas enciclopedias
de teología, pero sin confiar de veras en la gracia de Dios. Y es cuando los grandes teólogos, o quién sabe cómo sean, pero rechazan estas gracias especiales. Les cuesta mucho trabajo entenderlas. Quién sabe cómo ande esa teología unida a una verdadera espiritualidad. Es lo que uno descubre, por lo que se percibe. Pero los soberanos efectos que en el alma se obran. Uno de los días pasados, la hermana que servía a la mesa se olvidó de darme vino. Casi estaba yo para pedirlo, pero no, me dije, tal vez no quiera nuestro Señor que yo haga esto. Yo no haré nada de mi parte. Y mientras esto pensaba, la hermana que servía, como movida por un resorte, vino al instante a servirme el vino. Era la voluntad de Dios, que quería que volviera a consagrar. Cristo la enseñó. Por otra parte, ahora que ya se realizó el prodigio, veo el porqué de ciertas aspiraciones de mi alma que naturalmente no podrían realizarse jamás. Cuando yo era muy pequeña, de 5 o 6 años, iba con mi madre. Mamá, córtame estos rizos para ser hombre y coger a nuestro Señor. Mi madre se sonreía. Mi juego preferido era decir misa, siendo niña. Yo empecé también jugando desde muy chico a hacer misa, a decir misa. Mi juego preferido era decir misa. De seguro iban mucho a misa, ¿verdad? Los niños hacen lo que ven a hacer. Todos hicimos lo que veníamos a hacer. Pero con toda formalidad y con mucho respeto, por lo cual el más pequeño de mis hermanos decía entusiasmado: nadie dice la misa como Concha. Como Concha suena muy extraño por el machismo en la iglesia que siempre ha habido. Más aún, ya era esposa del Verbo, ya era sagrario viviente. Y sin embargo, suspiraba por esta dicha. Y usted, entre otras cosas preciosísimas, me dijo que había convenido mucho que fuera mujer, porque mi misión especialísima era de esposa, y en este estado mostrar los encantos del divino amor. En fin, yo trataba de conformarme al beneplácito divino, acallando mis aspiraciones. ¿Quién se podría imaginar que Dios las iba a llenar místicamente? Recordemos que la mística está por encima, no porque aplasta, queriéndolo bien simple, pues es Dios mismo, pero Dios lo aplasta. Está por encima de este mundo, de la teología, de las normas litúrgicas. Está por encima, y Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Cristo mismo lo dijo: el Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiera, como quiera, es como el viento. Y ha realizado esto, que en el ambiente machista eclesiástico o de eclesiásticos es como desgarrarse las vestiduras, pero es cuando no hay una verdadera espiritualidad eucarística, sacerdotal. Mirarla desde el cielo, no desde la tierra, porque luego miramos eso nada más desde la tierra, con nuestros estudios teológicos, pero no miramos desde el cielo, porque falta verdadera vida espiritual. Últimamente, recién llegada a España, empecé a soñar frecuentemente que se me daba el pan y el vino consagrado, y así lo escribí en las memorias, pareciéndome muy natural, que puesto que tengo hambre de Dios, soñara que algún día había de tomar en todas las comidas a aquel a quien deseo, y no me llamó la atención que el que tiene hambre el pan suelto. Ella misma hace como estos chistes, pero el cómo se verificó jamás se me hubiera ocurrido a mí, mas el Señor, en sus eternos designios, todo lo iba preparando para la ejecución de su obra, y verdaderamente todo ha sido menester, porque si aún así me estremezco, ¿qué sería si no? Con grande reverencia tomo el dicho pan y vino con la mayor atención para no dejar caer una migaja, ni una gota, y terminado todo doy gracias a nuestro Señor como después de la comunión, y salgo del refectorio rezando la oración de Santo Tomás de Aquino, que suelen rezar los sacerdotes después de celebrar en aquel tiempo. Como conclusión,
Para concluir, advierto que así como en otras gracias divinas parece que el amante se ha complacido en mostrarle al alma el amor que le tiene, así en esta parece que no ha tenido otro fin que la gloria de su Padre Celestial. Se verificó en octubre, mi mes eucarístico, cuando estaba en un absoluto despojo de todo lo de la tierra, desterrada en España, como sabemos, sin ningún apoyo ni consuelo sensible, enteramente sola, quizá por aquello de que en mis designios a tu alma, sola, muy sola la quiero. Esta gracia insigne no está aislada, se enlaza maravillosamente con todas las gracias anteriores. Es el fruto delicadísimo del matrimonio espiritual, la transformación de Jesucristo, el vivo retrato de Cristo. Ahora pienso, ¿estoy acaso en la víspera de mi pasión y de mi muerte? Llegó a pensar en su muerte. Pero nada, le esperaban varias décadas, hasta 1977, como sabemos, que falleció la Madre Angélica. Es lógico que la lectura de la descripción de esta gracia mística nos deje sorprendidos y quizás hasta preocupados, como están preocupados ahorita en el Vaticano, ¿verdad? Los cardenales ahí, que la tienen viéndolo bien en la Santa Inquisición moderna. Se trata de una gracia utilizando las mismas palabras de la hermana María Angélica, esto lo está diciendo el padre Pedro Fernández, estupenda, maravillosa, suprema, donde resplandece la majestad y grandeza. Se sentía agobiada bajo el peso de tal gracia por su novedad y grandeza. Por otra parte, utiliza la expresión llamativa, Jesús me enseñó a consagrar, después de haber pronunciado las mismas palabras de la consagración eucarística en latín. Era el año 1916. Dios se acopla a los tiempos, entonces se decía en latín, ahora se dice en la lengua de cada país. Se lo hubiera enseñado no en latín, sino en español. Estaba en España o aquí en México, si hubiera estado en 1916 aquí. Es verdad que ella misma se da cuenta de la sublimidad de esta gracia, escribiendo: absurdo sería, blasfemia y herejía decir que una miserable mujer había consagrado el cuerpo del Señor. Mas quien vislumbra algo las maravillas del amor infinito de Dios, adora en silencio sus incomprensibles caminos, las hazañas de su amor. ¿Cuántos sacerdotes celebramos la Santa Misa de manera rutinaria, ya mecánica y rutinaria, por las prisas, porque tenemos muchas bodas en un sábado y ya ni sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Esto, cuando leemos esto, nos raspa la conciencia a los sacerdotes que luego celebramos de carrera, que damos de prisa, que no nos preparamos antes y damos gracias después. Este deseo tan grande de la Madre Angélica y esta gracia que recibió así nos raspa la conciencia, nos mueve a corregir ese modo de celebrar, ¿verdad? Y más cuando se hace por dinero. Con todo, sigue el padre Pedro Fernández Rodríguez, con todo la hermana María Angélica se sitúa en un contexto misterioso, místico, no sacramental, tampoco eucarístico, a pesar de las apariencias verbales, pues afirma: sentí una transformación divina que se obraba en mí, y como si yo no viviera sin Jesucristo en mí, y estando así, y como cercada de luz y levantando los ojos al cielo, Padre mío, todas las cosas te son posibles. Aquí terminó la transformación divina, y solo me quedé experimentando las inefable consecuencias. Y después de reflexionar sobre esta gracia, escribe: su principio, una divina transformación en Jesucristo; su fin, únicamente la gloria de Dios; los medios, los mismos de que se sirvió Jesús en la última cena; las circunstancias, un alma endiosada, un cuerpo dócil a la acción divina que presta sus ojos, sus manos y su voz; las consecuencias, un estado de alma divino, unos incendios de amor incomparables, un empequeñecerse, anonadarse y hacerse nada el alma delante de Dios y de las criaturas.
una pureza exquisita de alma, de corazón y de cuerpo para poder tratar el sacratísimo cuerpo del Señor. ¿Cuánto nos falta a los sacerdotes esto, verdad? Ustedes que nos observan cómo andamos, hasta cómo nos vestimos, cómo nos movemos, qué hacemos, qué vanidades traemos, se dan cuenta cómo andamos. No tienen que imaginarse mucho o investigar mucho. Al final de su descripción escribe la hermana María Angélica: esta gracia insigne no está aislada, se enlaza maravillosamente con todas las gracias anteriores. Es el fruto delicadísimo del matrimonio espiritual, la transformación de Jesucristo, el vivo retrato de Cristo, y parece que no ha tenido otro fin que la gloria de su Padre Celestial. Efectivamente, la comprensión correcta de esta sublime gracia mística implica conocer previamente el proceso místico experimentado por la sierva de Dios, María Angélica Álvarez y Casa, advirtiendo que lo principal de esta gracia es la interior transformación de Jesucristo y su fin, la gloria de Dios. Los medios y las circunstancias exteriores y visibles son algo secundario. Esta gracia mística sacerdotal, la divina transformación que ella experimentó sensiblemente solo la noche del día 31 de octubre de 1916 en el segundo monasterio de la Visitación de Madrid, fue la fuente y el origen de una costumbre ininterrumpida con la cual la Madre María Angélica glorificaba a Dios y se sentía muy unida esponsalmente al Verbo, sacerdote, en el momento sublime del cenado. No sé si tenemos más tiempo para seguir comentando, porque se trata de ahora que se cumplen 100 años de gustar esta gracia con lo mismo que ella nos narra y lo que su director espiritual, Monseñor María Martín, sobre todo, le responde. ¿Tenemos tiempo? Sí, todavía tenemos. Para seguir degustando. ¿10 minutos? Mejor vamos a compartir lo que el Padre Pedro Fernández nos ha escrito precisamente para este centenario, ¿verdad? Para concluir de esta gracia, hace como una síntesis muy interesante en esta nueva revista. No sé si ya la tienes, si no, pues por ahí está. Te tuve presente, centenario de la acción. La gracia mística de la acción, caracterizada por una identificación con Cristo sacerdote y víctima, posible en alguien que ha alcanzado la gracia suprema del matrimonio espiritual, nos ayuda a mostrar el sentido de la vida espiritual de la Madre María Angélica en su íntima realidad para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Es importante considerar esta gracia en el ámbito del cenáculo, como hace la sierva de Dios, contemplando a Cristo sacerdote, sacrificio y altar. Este misterio es previo al sacramento y al sacrificio instituidos por Él en la última cena, como ofrenda al Padre y redención para el hombre. En 1906, siendo novicia, María Angélica, durante la adoración nocturna del Santísimo el Jueves Santo, escuchó las palabras siguientes referidas a esta gracia: en verdad te digo que en la noche en que instituí el Santísimo Sacramento te tuve presente. Oh Jesús sacerdote, asóciame cada vez más íntimamente contigo. Qué profundo, sublime, extenso sacerdocio, y sin aparecer nada al exterior. Son de su diario. Estamos en el orden de la mística, explica el Padre Pedro Fernández. Estamos en el orden de la mística, no estamos en el orden sacramental. En consecuencia, esta gracia mística sacerdotal consiste en una experiencia espiritual propia del alma. Las manifestaciones exteriores de esta gracia son elementos secundarios, mera consecuencia de la intensa realidad interior. Estas realidades, que superan nuestros esquemas mentales, solo desde la teología mística se pueden identificar y clarificar. Lo que a nosotros nos compete es advertir
la posibilidad y la realidad de esta gracia mística, respetando siempre nuestra fe católica. En este sentido, afirmamos que relacionar esta gracia mística de la acción con el orden sacramental del sacrificio de la Santa Misa y con su fruto, el sacramento de la Eucaristía, es crear confusión, distorsionando lo característico del orden místico. La vida de la Madre María Angélica gira en torno a esta gracia de la acción. Sus tres misiones encontraron en ella todo su esplendor. Los encantos del amor divino se mostrarán así en toda su hermosura y transparencia. El vivo retrato de Cristo alcanzará toda su plenitud. Su misión de ser víctima de expiación por la gloria del Padre y la salvación de las almas transformará todo su ser a imagen de Cristo sacerdote y víctima. Esta gracia mística, regalo supremo del Verbo, esposo a la esposa, encierra en sí el sacerdocio místico, pero real de Jesucristo, que ella experimentó desde el día de su recepción hasta pocos días antes de su muerte, con todo el respeto y fervor de su alma, con grande fe y amor. Este sacerdocio místico nos da a entender el amor infinito y profundo de Dios a la Madre María Angélica, manifestando en ella el don supremo de Cristo, su inmolación al Padre por la salvación de la humanidad. Algo podemos rastrear en el interior de este misterio de amor, con toda su trascendencia e intimidad con el Verbo. Jesús fue en ella sacerdote, pero también víctima de amor, cautivada por el amor divino humano del corazón de Jesús. Mostró ella el amor y el dolor de su corazón sacerdotal para la gloria del Padre y salvación de las almas. Por eso, no le fueron ahorrados los sufrimientos, los cuales hicieron de su vida un constante sacrificio, aceptado y deseado por ella con el sello característico del gozo y la suavidad. Ataviada anteriormente con joyas divinas, como esposa del Verbo, aparecía ante Dios toda anonadada como esposa niña, débil, que con los encantos de la inocencia de un niño llegó a la cumbre, por medio del don sublime de la gracia de la acción. Sencilla y oculta en su exterior, actualizaba en su interior el prodigio admirable de su sacerdocio místico, una experiencia espiritual propia del alma. Nadie supo nada, ni siquiera la comunidad religiosa donde esto sucedía. Lo sabía el Verbo, el unigénito, consustancial al Padre, con quien había sido unida en santísimo matrimonio espiritual. Lo sabía el Espíritu Santo, que con su luz alumbró aquella noche para que se efectuara esa divina e inefable transformación, y le hizo sombra para que la esposa se fortaleciera y no sucumbiera ante tal sorpresa de amor. La gracia de la acción, don verdaderamente sublime, muestra claramente el desarrollo esplendoroso del progreso espiritual místico de la Madre María Angélica y corona los regalos del Verbo en su divino matrimonio, enlazándose maravillosamente con todos ellos, cuya finalidad es la transformación o el vivo retrato de Cristo en ella. Esta gracia mística muestra a Jesús actuando en ella, lo cual solo puede acontecer en una persona transformada en el amado, en Cristo sacerdote y víctima. La esposa perdió su nombre. Somos dos en uno, afirmará ella misma. Nos encontramos, pues, en el orden inefable de la mística, donde aparece esplendorosamente el poder de Dios al servicio del amor, donde nadie puede poner límites a la creatividad de los encantos del amor divino por muchos esquemas doctrinales que pudieran crearse. En definitiva, la gracia sacerdotal mística llamada la acción no es celebración eucarística, sino es Cristo sacerdote y víctima manifestándose esplendorosamente en el tiempo de la Iglesia, también y para que los sacerdotes ordenados entremos más en el santo misterio de nuestra consagración y misión sublimes. La causa de canonización de la Madre María Angélica es una causa mística,
debido sobre todo a la gracia de la acción, y las causas místicas son especialmente difíciles, porque obligan a un estudio particular del estado místico de estas personas, probando la posibilidad y la realidad de las gracias místicas concretas de las cuales se habla en cada causa. Ahora bien, estas dificultades convierten estas causas místicas en importantes y atrayentes, pues invitan a realizar estudios teológicos particulares. Por lo que está pasando ahorita, la gracia de la acción, la Madre Angélica, en el Vaticano, que pareciera que la tienen ya archivada, congelada, como se dice. Así les ha pasado, como sabemos, a los grandes santos, que han durado hasta siglos y siglos para que se les reconozca y se les catalogue como santos. La Madre Angélica no se queda con los puros encantos del amor divino sintiendo bonito, con ese sufrimiento gozoso de las disciplinas y todo lo que sabemos que ella padeció. Y nosotros tampoco podemos quedarnos admirando nada más a la Madre María Angélica y sus gracias místicas y ya, porque la misma Madre Angélica, aunque siempre oculta, siempre detrás de las rejas, siempre como contemplativa, realizó o está realizando o nos está invitando a una revolución, digamos así, y especialmente en México, del reinado social de Cristo, ¿verdad? Ella nos invita a actuar, buscar ese reinado social de Cristo, es decir, transformar nuestra sociedad, primero luchando por gobiernos católicos en nuestro país, gobiernos rectos, gobiernos justos, pero que nosotros también seamos parte de ese reinado social de Cristo en nuestro país, que seamos justos, que seamos caritativos, misericordiosos, que seamos solidarios, ¿verdad? No bastan las puras devociones, no bastan la vida piadosa, nos quedaríamos en un puritanismo, nada más, en un pietismo. Tenemos que, ¿cómo se dice?, trascender como ella, trascender y aplicar en la vida concreta, en la vida social, como ella nos ha impulsado, ese reinado social de Cristo. Que no es poner a Cristo nada más y estar cantando y rezando y haciendo por medidas de la divina misericordia, sino transformar, dejarnos transformar por Él en la justicia, en nuestras relaciones ordinarias con los demás, ser justos, porque detrás de nuestras devociones se podrían esconder muchas injusticias, ¿verdad? Y hasta recitos y coronillas de la divina misericordia, sabe cuánta cosa, pero seguir siendo corruptos en nuestros negocios, evadir los impuestos, por ejemplo, las defraudaciones, los sobornos, salarios injustos para nosotros o para los demás, no exigir salarios justos para nosotros por miedo o no querer dar salarios justos a los que dependen de nosotros. Ese es el reinado social de Cristo, la justicia y la caridad. Y como decía el Papa Pío XII, antes que hacer caridad hay que haber observado la justicia. Admirando, sí, a la Madre Angélica, admirando sus gracias místicas, pero dejándonos también transformar en ese reinado social de Cristo que tanto nos pide la Madre Angélica. Que así sea. Las preguntas mejor se las dejamos cuando venga el Padre Fernando. Él es el especialista en esta gracia mística, es el que ha profundizado bien, ¿verdad? Es muy escabrosa. Si se están peleando los mismos teólogos en el Vaticano, ¿verdad?, por esa gracia, ¿qué podemos hacer aquí nosotros? A lo mejor echamos a perder las cosas. O yo. Por eso me quise basar mejor en lo que el Padre Pedro ha hecho, lo que la misma Madre dijo. Lo último que ha escrito el Padre Pedro Fernández, que es lo de la revista. Y pues tenemos todo el apoyo del señor cardenal Alberto Rivera Carrera para esta causa, ¿verdad? Y para la gracia mística. Él la reconoce como la más grande
reverencia al Padre. ¿Cómo se llama? Se llama Biografía de un hombre providencial, Monseñor Luis María Martínez. Aquí lo tiene en las manos de la presentación. ¿Cómo se llama? Biografía de un hombre providencial, Monseñor Luis María Martínez. Es del padre Pedro Fernández Rodríguez, postulador de la causa. El libro aquí lo pueden localizar. Yo tengo algunos allá en el templo expiatorio de Cristo Rey en la antigua basílica. Por ahí van de vez en cuando algunos por ahí. Va a venir el obispo de la zona, Estrada, ese apellido. Se llama Jorge Estrada Jorge Somoza. Estrada, a celebrar una misa por esta gracia de la acción. Muchas gracias por su paciencia. Que la Madre Angélica interceda